Hola queridos hermanos, buenas tardes a los que están reunidos en sus casas, en esta mega iglesia que hemos formado desde marzo a la fecha. Es muy lindo cada domingo pensar que la iglesia donde nos congregamos, si bien está cerrada, está abierta en un montón de barrios de esta ciudad y de ciudades vecinas que están escuchando la palabra de Dios. Y en este tiempo de espera que estamos viviendo, es muy bueno acercarse al Señor, especialmente en este tiempo de adoración y de alabanza al Señor por todo lo que le debemos a Él. Y dispuestos a hacer memoria de su muerte. Digo alabanza porque la alabanza se encarga de dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Nuestro pan sobre la mesa, nuestro trabajo, la salud, la esposa, el esposo que tenemos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos. Todo eso produce en el corazón del creyente alabanza, pero también decimos adoración. Y la adoración empieza cuando yo me olvido de todo lo que recibo de Dios y me dispongo a dar, a darle a Él, a honrarle por su maravillosa salvación, por su poder, por el Espíritu Santo, por toda su preocupación por nosotros. Alabanza y adoración. Vamos a leer para una meditación en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las escrituras realmente contienen tesoros incalculables. Quienes hemos pasado más años en este mundo, apreciamos aún más porque hemos leído o deberíamos haber leído más. Ahora, toda la humanidad ha tomado de la Biblia y sigue aún, al margen de su desconocimiento de Dios. Los políticos usan sus citas, muchos poetas han inspirado sus poesías en ella, los hombres de ciencia. Entre nosotros lo tuvimos a Jorge Luis Borges, un grande a nivel mundo de la poesía y un incrédulo que leyó mucho la Biblia y cuando le preguntaban si creía en la existencia de Dios, decía, ¿por qué no? Hasta Dios es posible. Muchos la consultan sobre temas de geografía, sobre el funcionamiento de la Tierra sobre su eje, sobre las estrellas, etcétera. Y aun al que nada conoce de Dios, la sola lectura le puede mostrar su grandeza, su gloria, su potencia. Pero al margen de todas estas realidades, que las encontramos en la palabra de Dios, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
El propósito de las profecías y de lo que se ha mostrado a través de la palabra, ¿cuál es? Manifestarnos a Jesús. Todo lo que pasó en la antigüedad, desde el arca de Noé, desde la creación misma, desde el éxodo, desde el camino de Moisés a través del desierto, todo está escrito para mostrarnos, manifestarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Él oscurece todo otro conocimiento. Podemos tener muchísimo conocimiento y no conocer a Cristo, pero conocemos a Cristo y tenemos todo el verdadero conocimiento. Dice en Juan capítulo 8, versículo 56, que Abraham se gozaba en el conocimiento de Cristo. Podemos preguntar cómo puede ser esto. Claro, desde el monte Moría pudo ver él con claridad meridiana el día de Cristo. Moisés lo vio, leemos en Hebreos 11, 24 al 26, los profetas, 1 Pedro capítulo 1, 10 y 11, y nosotros que tenemos el inmenso privilegio que no tuvieron en la antigüedad de tener toda la revelación en nuestras manos. Podemos unirnos a Felipe cuando dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. Hermano querido, hermana querida, sin necesidad de hablar, mira a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ahí en el lugar donde estás reunido, en la cocina de tu casa, y decile a tu esposo, a tu esposa, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. Él es el centro y también el punto de convergencia, no solamente el centro, sino el punto donde todo se reúne. Podemos conocer mucho de una persona por leer sobre ella y por oír de sus hechos o oír de su fama, pero solo le conocemos en profundidad cuando entramos en su intimidad. Si nosotros queremos saber cómo es alguien, lo escuchamos, lo oímos hablar, participamos de una conversación, pero si tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa y participar de una comida y estar sentados al lado de esa persona, ¿cuánto más vamos a ampliar ese conocimiento? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa y era encargado de personal y vino un muchacho a pedir trabajo y yo le tenía que tomar un examen y el examen comprendía escribir un poco a máquina, escribir a mano, hacer algunas cuentas, manejar una calculadora y conversar. Y tomamos a un muchacho y empezó a trabajar y a los 3 o 4 meses me dijo, qué impresión tan distinta tengo de usted. Yo cuando vine acá ni me dio gana de quedarme. Puede ser que no me llamen, pensó. Y ahora estoy tan feliz de trabajar acá porque veo que usted es de otra manera. La presencia nos hace conocer. Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. En este conocimiento, podemos decir por lo que leímos en Filipenses, se gozaba el apóstol Pablo y también nos regocijamos nosotros. No es un conocimiento teórico, sino práctico y progresivo. Nadie puede decir, hace mucho que leo la Biblia, hace mucho que voy a la iglesia, hace mucho que soy cristiano, ya lo conozco todo. El conocimiento es progresivo. Nunca, queridos, Jesús deja de sorprendernos.
Por ese conocimiento, dice Pablo, que considera las demás cosas como pérdida al intentar compararlas con Cristo. Podemos pensar que estos son los primeros años en la vida cristiana de Pablo, caminando en la fuerza y el empuje del primer amor, de aquel encuentro con el Señor en el camino a Damasco, pero no, han pasado 30 años, y después Pablo escribe a los filipenses desde una cárcel. ¿Hay alguna diferencia con sus primeros días? ¿Qué dice ahora? Aún cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y queridos, podemos conocer toda la historia de Cristo, podemos ser muy versados en sus doctrinas, tenemos acceso ahora a una cantidad ilimitada de literatura en todos los idiomas. Pero si solo sabemos hablar el español, en español tenemos una cantidad ilimitada que no se podría agotar en todos los años de una vida para leerlo. Pero su ejemplo puede cautivarnos y su presencia puede ser un anhelo para nosotros solo si le conocemos íntimamente. Alguien me dijo una vez: no puedo llamar a nadie amigo si no he compartido mi mesa con él. Esto me quedó siempre en el pensamiento. Y claro, hablar de compañeros es hablar de compartir el pan, acompañarnos a compartir el pan, conocer al otro íntimamente compartiendo la mesa. Ahora, ¿qué efecto tendrá en nuestra vida ese conocimiento? Dice 2 Corintios 3:18 que tendrá un efecto transformador. Y vamos a leerlo. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué preciosa bendición. Convendría, hermanos, para terminar estos pensamientos, que nos preguntemos cada uno, no al otro, sino a nosotros mismos: ¿qué es el Señor Jesús para mí hoy? Estamos en el siglo XXI, la ciencia avanza a una velocidad incomprensible, los descubrimientos suceden ya casi como una normalidad, estamos acostumbrados a ver cosas extraordinarias sin sorprendernos. Pero vuelvo a decir, ¿por qué no nos preguntamos qué es el Señor Jesús para mí hoy? Hace muchos años que le conozco, yo 57 años, vos a lo mejor 50, 40, 20 o un año, pero ¿he crecido en gracia y conocimiento o aún soy un niño espiritual? Dice en la profecía de Zacarías, capítulo 11, versículo 12, hay una pregunta que golpea nuestra alma. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Qué tremendo, una persona que ha trabajado, que ha hecho su esfuerzo, que ha cumplido con su tarea, y el que tiene que cobrar dice: si les parece bien, páguenme, si no, déjenlo. Y dice: pesaron por mi salario 30 piezas de plata, solo 30 piezas de plata. ¿Cuál es mi estimación de mi Señor? ¿Cuánto? ¿30? ¿60 piezas? ¿100? ¿1000? ¿Cuánta es mi estimación? Dice proféticamente una expresión del Señor: fui herido en casa de mis amigos. Qué tristeza recibir un golpe, recibir una herida, un desprecio, un rechazo
de cualquier persona, pero debe ser tremendo recibirlo en la casa de nuestros amigos. ¿Cuál es nuestra estimación de él, queridos? Podemos decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero esto lo declara la vida que llevamos, hermanos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos ven los demás? Con cuánta tristeza Pablo tiene que decir a sus hermanos de Filipos, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y recuerdo en este momento cuando el Señor, después de hacer sus obras, dice la Escritura, cada uno se fue a su casa y el Señor se fue al monte a orar. Cada uno se fue a su casa. Que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, estoy en mi casa por estas circunstancias que estamos viviendo, estoy en mi casa. Quédate, Señor, con nosotros. Nosotros te valoramos, te apreciamos muchísimo, Señor. Vivimos porque tú vives y solo por eso tenemos esperanza. Quédate con nosotros, Señor. Amén.